Arrancamos. ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? ¿Qué están haciendo? Hoy hay algo nuevo. Hoy empezamos, digamos, un podcast nuevo, hablando de una realidad alterna, si lo quieres llamar así. este, no, pues, esto es, ¿cómo era el nombre, Nobby? Está Ya me pasando. perdí. La carta Vamos mal. histórica La de carta League of histórica, Legends. la carta histórica del League of Legends. Así que arrancamos. Vamos allá. Eso es así. Nuevos rumbos, nuevas ideas. Simple y sencillamente la carta histórica de League of Legends. O como a ti te gusta decirle. Yo le digo la carta histórica. ¿Cómo es que tú le dices? El lore, el lore. El lore de League of Legends. A mí me gusta más la carta histórica, ¿verdad? Por el cuento del español. Pero veremos cómo es eso. Vamos ahí. A ver qué se da. Vamos a estar hablando del lore de League of Legends, de los personajes. Hoy vamos a tocar un poquito personajes de Arcane, que acabamos de salir de la serie de Arcane. Vamos a estar tocando Caitlyn, Vi y Jinx. Y de ahí vamos arrancando, a ver cómo fluye esto. Esperemos que salga bonito, que les guste. Así que vamos allá. No, cuéntame. Así. Pues empezamos. Arkane acaba de terminar su segunda temporada y básicamente este primer round de serie, ¿verdad? Y te digo primer round de serie porque yo entiendo que esto no fue más que el inicio a otra serie más de propiedad intelectual que Riot va a utilizar de su juego de League of Legends para este universo. Algo así como lo hace Marvel, como hace DC para su serie de superhéroes. Pues esto es lo que yo espero que esté pasando con Riot y lo que va a estar siguiendo de frente. Y definitivamente que la animación, la música. No sé ¿verdad? Yo creo que en algún momento te mencioné que John Mico, de Puerto Rico, ¿verdad? Por supuesto. Tenía música en Arcane y ayer la escuché. Me Sí, acuerdo una de las cuando... últimas canciones donde sale Jinx, Sí, prácticamente cuando Jinx aparece en el momento de la guerra grande, en el sí. globito. Yo estaba emocionado porque cuando escucho la voz, brinco y le digo a la doña, esa es John Mico, esa es John Mico la que está cantando ahí. Ella no tiene mucha idea de que es John Mico y por eso es esta. Y está ahí, mira, escúchala. Sí. Y ahí están. Así que Arkane está ahí. Y esto que ellos hicieron en Arkane, la razón de por qué estamos haciendo esto es porque, mírate cómo Riot empezó su juego, ¿verdad? Ellos empezaron su juego y de la forma en que yo vi que ellos terminaron a hacer, ¿verdad? Porque no solamente fue que hicieron el juego, fue que ellos crearon todo el universo completo y pusieron pedacitos de cositas a cada personaje que hay en el juego. Y hoy día que hay, ¿cuántos? 160 y pico personajes, 170 y pico personajes. Cuando tú vienes a añadirle un poquito de historia, es un montón de historia que tú estás añadiéndole, aun cuando sea pequeño. Yo jugaba D&D, Dungeons and Dragons. Y una de las cosas que siempre hace el Dungeon Master, el DM, es que cuando tú creas un personaje nuevo, te dicen, créale un poquito de historia a tu personaje, ¿verdad? Para que identifiques quién es tu personaje. Cuando tú tienes ahí esa persona que tú usas, ese personaje que tú usas en el juego, ¿quién es? ¿Por qué tú lo estás usando? Por eso tú ves que no solamente aquí, pero si tú vas a otros juegos similares, los personajes de otros juegos también tienen una historia, ¿sabes? No son piezas en blanco que tú das para el frente. Y eso es lo que ayuda a que nosotros, en todos los lugares, nos encariñemos, o no nos encariñemos, porque no tenemos que encariñarnos, pero podemos empezar a conocer al personaje y a establecer una relación con ese personaje. Y cuando tú tienes una relación con ese personaje, por supuesto, eso va a añadir las ganas que tú tienes de continuar la historia, en el caso de ellos, de seguir el juego o de seguir en el juego. No, y después termina, como terminamos muchos en Arkane llorando como 0 horas mañana. Sí. Y ahí es que viene. Arkane no sigue claramente la historia que está pintada en todas esas pequeñas mini historias que tiene el juego. Y ellos tienen historias un poco más cortas y tienen historias un poco más largas en los personajes. Así que no todos van a tener. Ellos dicen las biografías, ¿verdad? Ellos hablan de la biografía. Cuando uno va al. Vamos a enseñarlo porque yo lo tengo aquí. Antes que Cuando. empecemos con lo de las biografías, quería dar mi sentido pésame a los que nos perdimos de Blitzcrank y Six en la serie de Arkane. Que no nos mataron a Blitzcrank. Pero bueno, eso lo contaremos más adelante en otro episodio. Vamos hoy a los que Hey, vinimos. pues ellos en el universo de ellos, ¿verdad? Ellos tienen aquí a todos los campeones. Y
¿Sabes? Mira, aquí está Besa que salió. Pero vamos a ir primero a estas tres. Esta señorita aquí, Caitlyn. ¿Ves? Aquí está Caitlyn. Entonces, cuando uno viene aquí, ellos tienen una parte que es la biografía. Déjame ver si es aquí. Aquí me dice biografía. Sí, Sí, decía Caitlyn. biografía ahí mismo. Sí, me dice biografía. Y aquí me dice la historia, ¿ves? Aquí tienes la biografía y tienes la historia. Y tienes otra historia corta, ¿viste? Aquí tienes, ella tiene tres diferentes pedazos de escritura, básicamente, que habla de quién es este personaje. Así que aquí te dice de dónde es que ella viene, ¿verdad? Esto es el splash art. Esta es la imagen que sale en el juego, como el personaje básico del juego, básicamente. Así que está ella en su splash art. Y luego viene quién es ella, de dónde es que viene, qué es lo que hay, qué es lo que tiene. Y al final se puede leer otro pedacito de historia adicional. Y aquí tienes, cuando tú vienes a ver, eso hace que te vayas metiendo en ese personaje. Aquí me enseña la otra parte, no, había otro más. Aquí. El día del progreso, este es el tercero. Sí, historia corta, ves, y aquí hay otro. Y hay algunos de ellos que tienen hasta un pequeño cómic también, ¿sabes? No es solamente el escrito. Mira, este es bastante más largo, mírate este. Ya que mencioné a Six, Jinx tiene un cómic que va de la mano con Six. Que justamente Ah, hace cuando todo hicieron esto. el juego, ¿verdad? El otro jueguito que salía de... Sí, de eso va, de eso ya van varios años. Pero en cuanto a los cómics, hay uno de Jinx con Six. ¿eh? Mira, ahí dice aquí tienes la parte de los cómics. Hay Mira, universos alternativos, por si sí. acaso también les interesan los universos alternativos, pero vamos a tratar de concentrarnos mayormente en el universo principal por ahora. Después, Ujú, en porque su son bastante momento, más. en su momento haremos un episodio más enfocado en los alternativos. Y este es el mundo de ellos, ¿ves? Así que nuestra historia empieza en Piltover Sound. Y fíjate, en el, Sí, en el el juego mapa. ellos mencionan a Noxus. Piltover Eh, Sound, mira, está justo al norte. Y hay de otras hecho, esquinas más. toca el tab de mapa. Vamos a irnos a través del mapa para ubicarnos un poquito mejor. En cuanto a dónde está la zona. Ok, pues este es el mapa más grueso. No estoy viendo. Ahí estás compartiendo la pantalla anterior todavía. Ah, qué señorito soy. Vamos a hacerlo aquí. Ok. Aquí. Esto es el mapa de Runaterra por ahora, lo que se conoce hasta ahora. Eso es lo que nosotros conocemos en el juego hasta ahora. No nos han dicho nada más. ¿Ves? Pero aquí tenemos el Piltover Zone, que es donde empieza la historia del King, ¿verdad? Lo que vemos. Exactamente. Y tenemos aquí hacia el norte Noxus. Y otras Noxus. esquinas más que yo creo que las mencionan como muchas de pasada. Sí, Si es en que las llegan Arcane a mencionar. muchas de estas áreas no se mencionan en Arcane. Mm. La más presencia que tiene de todas en Arcane es Noxus. Eh, y de ahí en adelante pues iremos viendo las demás áreas. Pero estamos en Piltover. Sí, ¿ves? Y entonces pues aquí vienen, ¿ves? Ciudades conectadas, te dicen quiénes son, te presentan un poquito más de la historia. Así que Que de hecho en Arcane las ciudades están divididas por el Puente del Progreso. Eso se creó en específico para Arcane. Antes Piltover y Sound, en vez de estar separadas por el puente, estaban una encima de la otra. Piltover estaba arriba, Sound estaba debajo. Por eso que se dice que Sound es la ciudad subterránea. De ahí es donde viene ese nombre. y ahí es que empiezan los cambios, ¿ves? Ellos crearon este historial. Pero vamos a terminar aquí, volvemos para acá. Y aquí es que viene, esta es la parte interesante, esto es lo interesante que han hecho ellos, que potencial que ellos creo que ellos van a tener en el futuro. Ellos tienen unos esbozos de estos personajes con unas ideas bien gruesas de quiénes fueron y qué fueron. La razón de tomar a Caitlyn, a Vi y a Jinx es porque cuando se lee la historia escrita en el universo de League of Legends, en ningún momento menciona que Vi y que Jinx son hermanas. Te dejan algo que te Deja el haría toquecito. pensar que son hermanas. Pero está bien en grueso. Está bien en grueso. No está muy claro. Y tampoco mencionan que Caitlyn y Vi son pareja. Pero mencionan algo en grueso también.
Hacen unas alusiones en grueso. Sí, digamos que Arkane lo que vino a hacer a la larga fue retomar estas historias, unir hilos y darle un nuevo toque, porque se supone que Arkane es el nuevo lore de LoL, o las nuevas historias. O el universo alterno o el reescribirlo. Y ahí viene algo que yo creo que es una excelente idea. Ellos como tienen esbozos de lo que es, ellos ahora van a tratar de crear o van a estar haciendo estas historias y van a tener chance de reescribir algunas ideas que quizás no fueron tan bien escritas. O que cuando se escribieron no pensaron en las diferentes conexiones que Mm, podrían haber y mencionar. Para que, pues, al fin y al cabo, yo lo que querían era darte un pequeño historia para que tú te fueras identificando con el personaje, fueras viendo qué es lo que había detrás y te fueras identificando con el mundo de eso. Porque ellos quizás pensaban que en algún momento lo iban a dar para el frente, pero era más bien el hecho de que simple y sencillamente tuvieras algo para identificarte un poco con el personaje y te le diera un saborcito y tú quisieras jugarlo y darle para el frente. Eso es lo que había. Pero entonces ahora van a tener el chance de reescribir un poquitito mejor esa historia o refinar mejor esa historia. ujú. Sin, y yo no creo que la vayan a cambiar mucho de la base, porque cambiarla mucho de la base significaría reescribir mucho, porque Sí, no, dentro de por ejemplo, todo, Caitlyn. Caitlyn, ya que es el personaje que estamos tocando primero, Caitlyn en Arkane te enseñan prácticamente todo su crecimiento. Este, y lo mismo pasa con los tres personajes, digámoslo así. Pero en específico, pues Caitlyn empieza siendo prácticamente la guardia de rango bajo a la que todo el mundo le hace bully y, y toda esa cosa. Y ya vemos dónde termina, siendo prácticamente la comandante Kiraman, si lo queremos, si la queremos llamar así. la sheriff de Bill Tower, que es Exacto. el subnombre que tiene, sí. Sheriff Kiraman. Sí. Y si te fijas, entonces aquí viene, de nuevo, ¿y por qué te digo por qué se hace reescribir la historia? Mírate cómo vimos Arkane, quién era Caitlyn, pero quién fue su madre también. En Arkane, en la historia que aparece en el universo de League of Legends, la mamá de Caitlyn no muere, ni el papá. Y Caitlyn se vuelve sheriff no por estos eventos ni por lo que vimos, se vuelve sheriff porque ella siempre fue buena cazadora, siempre eso fue lo de ella. En su casa, la mamá era la política, ella era la contadora, básicamente. Ella era lo que es en el historial, es como si fuera el, ay, bendito, el que se encarga de evaluar el gobierno. Contralor. Ella era la contralora Exacto. de Piltover, básicamente. Y ese era su trabajo. Así que era una contralora viendo lo que se está haciendo. Su papá era el mecánico, el que se encargaba de producir los mecanismos que ellos vendían. Pero la mente política de ese tipo de inteligencia es de la mamá. Y siempre había una idea de crear el bien. Y Kaylin siempre tuvo ese línea moral bien definida y sabía y entendía que ella estaba en el área de la gente de dinero. Así que ella tenía bien definida esa moral de que, espérate, yo sé que hay una diferencia en el mundo y yo quiero hacer esto mejor. Reconozco que tengo privilegio y lo quiero hacer mejor. Y en un momento raptan a sus padres. Y ella se encarga de encontrarlos y buscarlos y rescatarlos. Sus padres deciden, su mamá específicamente decide salirse de la vida política porque quedaron, o sea, los torturaron básicamente, lo estaban buscando, lo estaban torturando. Así que decidieron echarse, y entonces pues ella pues echó más para el frente, ¿ves? Pero cuando tú miras, eso no fue para nada lo que pasó en Arkane. En Exacto. Arkane te la reescribieron la historia para que tuviera mucho mayor cohesión, para que todos esos personajes tuvieran una mayor cohesión entre ellos y poder llevar al frente la historia que estaba. Sí, Porque como y estaban, todos son individuales. si no me equivoco, en las historias de Vi de Jinx pasa eso mismo. No te decía mucho de su niñez. No. Eh, no te contaban nada. Vander no existía. Vander fue un personaje que crearon en Arkane también.
Le dieron un nombre en entre Arcane. otros. Ellos sí lo mencionan en uno de los cuentos, pero le dieron un nombre. Este, pero sí, Arkane te crea a Vander y te crea prácticamente el nuevo Warwick. Porque tampoco era que Vander era Warwick. Las memorias que se sabían de Warwick eran escasas también. Así que Mm, ya podemos ver. Sabíamos que lo había creado Sinch, pero no sabíamos cómo, ni cuándo, ni cómo, porque así que Ni de qué forma, sí. Pero en el historial de Vi, en la historia entonces de la biografía de Vi, lo que menciona es que la encontraron en un Moisés, una cunita, flotando entre medio de unos desechos de una fábrica industrial. Y que era un Moisés de 2 bebés. No mencionan nada más, no dicen absolutamente nada más. Un Moisés de 2 bebés. Y ahí lo dejan. Luego, en la historia de Jinx, lo que mencionan, no dicen que Jinx era hermana de Vi. Y en la biografía de exacto. Vi no dicen que ellos eran hermanos. Pero lo que dice es que ya cuando, ¿verdad? Jinx es adulta, básicamente, empieza a hacer varios grafitis. Y en los grafitis que hace grafitis de Vi. Eran grafitis mofándose de Vi. Diciendo cosas y haciendo cosas, básicamente. Así que no te lo dicen que son hermanas. No, siempre hubo hints y creo que hasta en el mismo juego anteriormente, antes de Arkane, había ciertos hints que te daban. Que en el juego muchos de los comentarios de un campeón a otro a veces te dicen muchas cosas, Ah, ok. pero no estaba eso como tal de que no sé, nadie estaba seguro de si eran hermanos o no. Todo el mundo lo pensaba, pero nadie estaba seguro. Nadie sabía. Lo mismo de que Caitlyn y Vi fueran pareja. Sí. Y la biografía de Caitlyn, mencionan en un momento que cuando ella está al frente, cuando ya ella empieza a tomar renombre entre la policía de Piltover, que tiene cierta afinidad por Vi y que la gente, los otros oficiales de la Se dan policía, cuenta. le hacen comentarios acerca de ese tipo de relación. eh, o de la relación que pudieran tener o no tener. Así que no te dicen nada, solamente te dejan 2 o 3 oraciones que Sí, entonces siempre son los ellos toman toquecitos. eso aquí y que reescriben un poco. Y te voy a decir que reescriben un poco, porque yo creo que sí la reescriben. Porque inclusive Vander, lo único que menciona de Jinx, que Jinx estaba loca y suelta, Ujú. eh, y que la tomó el bartender de las vías. ¿No? Y de hecho, Circo es otro personaje que también entra en Arkane, no estaba tampoco. No existía tampoco acá, exactamente, en estas historias. Así que lo trae y de nuevo menciona a esta persona que con ese solo grano de mención, esto es como, lo bueno de Arcane es que están tomando, estos son esbozos pequeños, estos son Sí, historias pequeñas y están tomando esto. Y ya de por sí ellos sí tenían un toquecito, cuando los crearon estas historias, sí había un toquecito de que quien las creas entiende quizás un poco de relaciones, pero deja suficiente, deja un montón al aire libre para que se pueda hacer lo que se hizo hoy día. Que es que entonces vamos a darle cohesión, vamos a darle carne básicamente. Y te crearon esta historia de nuevo. Vi, la pusieron a vivir junto con Jinx. No la presentaron como la presentan en historia, que son 2 huérfanas aparte que no tuvieron que verse. Eh, y la razón por la cual no se veían fue porque fue la razón que ocurrió en Arkane. Que hubo una explosión donde ellas terminan muriendo. El padre de crianza de ella, que es Vander, termina muriendo. Y Vi entiende que es por culpa de Jinx. Y la echa. Jinx es una niña que ya tiene problemas mentales. sí. Emocionales Tiene, por lo todo. tiene, sí, ella tiene problemas mentales que vienen por sí mismas, pero también son aumentados por la realidad social donde ella vive. Sí, En un área pobre, un área de violencia, un área Sound donde y sus padres Piltover fueron son dos asesinados. regiones salvajes. De todas Sí, formas, porque Piltover también, a pesar de ser el área de rico y toda bonita, es bien salvaje. salvaje como. En como la gente se tratan unos a otros. No llegué a leer esa parte, así que la llegué a leer en su momento. Eh, pero eso es lo que hacen, ¿ves? Entonces, cójanme eso, que ya estaba semi-moldeado, es como si estuvieras moldeando algo, eso que estaba semi-moldeado y la están empezando a refinar y a sacar punta.
y te van a crear todo este universo. Lo bueno es que también ya están creando la novela completa, ¿verdad? Sí. Están creando el canon, el escrito definitivo. Están atando cabos, digámoslo así. Ya no. Hay muchas historias que no van a tener tanto espacio como tenían anteriormente. Porque si algo ha sabido hacer Riot desde que crea el universo, Ujú. es dejarte todo de manera abierta. Como mismo cerró Arkane, digámoslo así. Que Sí, te, a quien le queda un montón por venir, sí. que te cierran las historias, pero te cierran solo la parte importante de la historia y te dejan un montón por descubrir. Pues así mismo cerraba Riot siempre todas sus historias. Y hasta el momento en que empieza Arkane, las historias de Riot estaban detenidas en el tiempo. No había un antes y un después, sino era como que esta es la historia, este es el momento, y el momento siempre es el mismo para todo el mundo. De momento empieza a salir Viego, que ahí pues lo de Rey Arruinado, que fue un desastre para Rayo, pero eso es otro tema. Este, el punto es que cuando empieza a salir lo de Rey Arruinado, ahí las historias empiezan a coger un aspecto más de tiempo. Porque las Islas de las Sombras, por ejemplo, no eran las Islas de las Sombras. Antes eran un lugar de mucha vida, digámoslo así. Y pues después, cuando empiezan a suceder estos eventos, el evento de Viego es que causa las Islas de la Sombra. Yo sé que me desvié un poquito del tema principal, pero el punto es que Riot es ese aspecto de tener un tiempo fijo para las historias, de que esta historia vino antes que esta o la otra. No, todas se supone que pasaban al mismo tiempo y de ahí pues iban construyendo todo. Después con Ok. Arkane ahora avanzan un poco más en que, por ejemplo, las guerras únicas y toda la vaina, Heimerdinger las vivió, cuánto tiempo pasa entre las guerras únicas y Arkane, 300 años. todo eso, pues tú lo vas viendo. Se supone que si nos dejábamos llevar por el lore, eran más de 900 años. Después, Mm. con este Y en cambio Arkane la ahora, bajaron. en Arkane te dicen, no, lo que van son como 300 años, que eso es lo que tiene de vida, 350 más o menos, lo que tiene de vida Heimerdinger, y él vivió las guerras rúnicas. Prácticamente es bien poquito. Bien poco tiempo entonces. Y eso, pues, pero eso es lo que pasa, ¿verdad? Ellos están utilizando estos pequeños esbozos para empezar a crear su historia definitiva. La historia de que va a cementar el universo, que ellos van a seguir expandiendo en el futuro. Y las historias de los personajes del juego no son todas en el mismo año o en el mismo espacio de tiempo. Hay unas que son antes y otras que son más antes. Y hay otras que son en tiempos similares, pero en diferentes áreas geográficas. Así Exacto. que ellos van a empezar ahora a darle toda esa carne y a darle toda esa cohesión. Y eso es lo que viene, porque Arkane, por más que sea, por más que no es exactamente siguiendo ese pequeño esbozo que crearon en el universo originalmente, le está dando una buena historia. Está contando un buen cuento, es lo que está haciendo. Eso no, Contando un buen cuento. y es el disparo de salida. Arkane te está diciendo, ok, aquí es donde estamos ahora en la historia de League of Legends. Y de ahora para adelante, lo que vienen son más historias. Más cosas. Y eso son las cosas que van a ser interesantes porque, ¿verdad? Dentro de todo esto, tenías esta esquina que te enseñaba lo que te enseñaba, ¿verdad? Esto es, fíjate, y aquí me toca un poquito entre el avance tecnológico y la fantasía. Piltover es una ciudad de un avance tecnológico que toca un poquito en la fantasía, en elementos de fantasía y demás, pero es avance tecnológico. Porque el Hextech era la integración de la magia con Exacto. la Con tecnología. la tecnología. Así que es una línea tecnológica, pero también tienes una parte fantasiosa que va a enseñar todas esas cosas que uno ve en todas esas cosas de fantasía, magia y de ciencia ficción, que están en diferentes lugares y niveles. Y eso estaría muy bien. Uy, deja que nos toque hablar de Jonia. Va. Bueno, entonces, la cosa es que tienes todas, tienen unas, quien se haya creado las ideas originales de crear el mundo en el que empezó, pues tomó también
se basó también pues, en muchas ideas y en muchos estereotipos mitológicos para crear los primeros personajes y las historias de esos personajes y a su vez las civilizaciones de donde vienen esos personajes. Están amarradas también tienen un amarre. Se pueden trazar ciertos amarres a nuestra realidad en ciertas esquinas, ¿sabes? Aquí tenemos 3 personas que son bastante comunes en nuestros días, por así decirlo, o en unos días no muy lejanos de los nuestros. Pero tienes otros personajes que hacen alusiones a Panteón, que te hace alusiones a los tiempos de Grecia, al dios de la guerra. Y de hecho, este, todo Targón, el monte Targón es prácticamente el monte Olimpo. El monte de Targón, se me olvidó cómo es que se llama el monte como tal. ok. Creo, No, yo creo que ese mito es el monte Targón. Es el región de Targón, el monte Targón. Y tiene las profundidades del mar, así que tiene muchas líneas. Yo creo que le van a dar un montón. Tienen la opción de crear ese mundo gigantesco con lo que este hay. podcast que vamos a tener material para largo, ¿sabes? Sí, sí, es muy cierto. Así que eso yo creo que le va a dar. Así que estas 3 pequeñas historias empezaron a tomar estas esquinas. Vi en la autobiografía, en la historia de Vi termina torturando a una persona por información, básicamente. Es Es un que lado, siempre lo ha resuelto todo a los puños. sí, Como lo ven en la serie. le mete las cañas a esa. Jinx se mete en una boda y explota la boda. Y Caitlyn, pues, donde habla esa otra historia, es de la búsqueda de sus padres y de un personaje secreto, escondido, que solamente ella conoce la inicial, que es C. Y cuando tú vas y miras cuáles son los campeones de C, son solamente muy poquitos. Y tú dices, ¿será uno de esos? ¿O será alguien que nunca han mencionado? Así que, ¿lo traerán a Arcane o no lo traerán a Arcane? ¿Qué es lo que va a pasar en el cuento y en la historia? Pues yo no sé para dónde van. No creo que se van a quedar en el mismo estilo de animación. Yo creo que van a cambiar el estilo de animación. Puede que hagan inclusive... Puede que lo mantengan. Tengo entendido que es algo tan innovador que yo creo que deberían mantener ese estilo de animación. Ok, puede que lo mantengan. Yo creo que realmente no van a mantener el estilo en toda la historia. Yo creo que ellos van a usar No, diferentes pueden usar formatos. distintos tipos de Sí, animación, pero mantenerlo en otra serie, por ejemplo. sí, no, de que le queda bien, le queda bien. Pero yo creo que van a tirarse alguna que otra peliculita también animada. Yo creo que se van a tirar también Yo digo, series. la mejor manera de cerrar los argumentos que quedaron abiertos en Arcane Ujú. es fuera de la guerra de Noxus. La guerra de Noxus, eso es para otra serie, pienso yo. Pero fuera de la guerra de Noxus, todo lo demás que quedó abierto en Arcane, mira, mételo en la película. Es el seguimiento perfecto. Mm, Yo no los seguiría en este momento. Yo No ahora, pero si buscaría... me entiendes, más tarde. Sí. Si yo fuera ellos, yo buscaría ir creando toda la tensión alrededor. Porque ya empezaron con Ambessa y con Noxus ahora. Mencionaron la Rosa Negra. Mencionaron otros personajes que estaban por ahí, pero que nunca fueron personajes principales de aquí. Mira, lo más que te dice que Arkane cerró lista para otra serie es el cuervo de Swain al final. No habías visto nada de Swain en toda la serie. De momento te aparece un cuervo de 3 ojos en cada lado al final de la serie. Como que, ¿qué pasó aquí? Pero bueno. Así que tenemos algo para largo. Tenemos algo para largo Y en hablarlo. Así que se desvían, al fin y al cabo, en estos 3 se desvían un poco, en un poquito. Eh, que no, se desvían un poquito de ese esbozo inicial en estos 3 personajes. Y lo otro es que hicieron 3 personajes. O sea, estos no son 3 ñeclitas, estos son 3 personas que necesitan la ayuda. O sea, necesitan ayuda, pero no son personajes que son fuertes y decisivos. Y no están no es para que uno esté sentado haciendo, ¿sabes? Son personas que te van a pedir y te van a, ¿sabes? Rinden cuenta, pero te van a pedir cuentas por igual. Así que está bueno para el juego. El juego, cierto es que esta es la emoción, el que le gusta la serie y le gusta el juego, pues te va más pompeado a hacer el juego. Yo imagino que eso es parte de lo que ellos quieren.
Eh, Me gustaría que en el juego quizás ver las líneas. Yo no sé si las líneas... Yo sé que se hablaban. Yo me acuerdo que Ujú. se hablaban. Como tú dijiste, si habían ciertos personajes cerca el uno del Sí, otro, le habla uno al otro. le hablan uno al otro. Yo quiero ver si eso lo cambian, si lo presentan, porque ahora mismo Lo han el ido juego lo cambiando. modificaron un poco para Eh, tener los skins de Arcane en la torre y otras cosas más. exacto. Y sé de algo, sé de líneas que han cambiado, por canales de YouTube que he tendido a ver a través del tiempo, que te decían, estas eran las líneas de este campeón antes, estas son las líneas que tiene ahora, esto era lo que le decía tal campeón. Y hay canales que te lo ponen lado a lado, uno al lado del otro, que le dice un campeón a otro cada vez que lo ve, todas esas cositas, esos detallitos, están bien chulitos. Sí, Y pues por eso digo que hay muchas cosas. Kled, yo espero que si vamos a ver Noxus veamos a Kled, porque Kled no se calla. Yo digo, uno de los personajes que más yo tengo marcado en las líneas de voz son las de Kled porque no se calla y siempre está diciendo algo estúpido. Pero eso es un tema para después, sí. como iba diciendo. No, pero como tú dices, exactamente, ellos dejaron varias cosas abiertas, ¿sabes? Como tú dices, Swain, ¿quién sabe quién es Swain? Nadie sabe. O sea, si tú no sabes quién es el juego, tú no sabes quién es Swain. La Y historia de si tú no Ramuh. lees la historia, tú no sabes quién es Swain en Noxus tampoco. Y qué es lo que va a llevar a De eso. hecho, me disculpo. Para este podcast no me preparé tanto como debía. No tuve el tiempo. No, 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 eso es lo Y que la hay. idea no salió así de momento. Pero de ahora para abajo esto va a seguir. Eso es lo que hay. Así que tenemos. Ellos dejaron varias cosas abiertas para ver qué es lo que viene en el personaje. Eh, Dejaron también, no solamente la línea, ellos también enseñaron, eh, cambiaron suficiente, como yo diría que inclusive para al revés, que en vez de que esos pequeños esbozos sean los que definan la historia, que sea al revés, Arcane quizás haya cambiado un poco la generación de algunos de esos personajes para que entonces ellos vayan ahora y actualicen esos pequeños esbozos. Eso es lo otro que yo veo que podría pasar. ¿Lo van a hacer? No lo sé si lo van a hacer, pero sí, me gustaría verlo. Me gustaría ver que no me he leído la de Oriana y no me la he leído a propósito, Ok. porque quería pasar, ver unos cuantos. Me leí la de Echo, esa la vamos a hablar la próxima vez, la de Echo. Sí, sí. La de No, Echo es la próxima. mira, yo diría la próxima semana vamos a cerrar con V Jinx, porque hablamos mucho de Caitlyn, pero no mencionamos tanto a V y a Jinx, por más que por encimita los describimos un poquito y cosas. Eso podemos hablar un poquito más de V y de Jinx la semana que viene. Podemos hablar de Echo, porque pues Echo tiene mucha relación con Jinx. Y no quiero quiero dedicarle un capítulo completo a Victor y Jace y cómo se relacionan. Eh, pero tú me dices, ¿mencionamos esas dos y Echo el próximo o quieres traer a alguien Mm, más? yo te habría dicho, vamos a hablar de Echo y de Heimerdinger la semana que viene. Ok, Echo y Heimer, perfecto. Sí. Y de Oriana, Oriani sí para lo podemos desarrollar una traer idea. aparte. La de Oriana es principalmente para desarrollar una idea que no es, porque Oriana está en Arcane, pero no está en Arcane. Sí, Y exacto. la historia es para desarrollar el concepto que tenemos, porque no solamente hablar de Arcane, es hablar más bien de los personajes, del lore, de las posibilidades, de Sí, quiénes son no, ellos. y hablamos mucho de Arkane, pero es Sí, por la relación y porque fue de donde vino más que nada esta idea. sí. Además de otras cosas, unos podcasts que yo veía anteriormente, otras personas que estaban haciendo esto, de momento dejaron de hacerlo y creo Y ahí están. que es un nicho que hay que llenar. Y Sí. Y a ti te gustaba eso, y a mí lo que me gusta es la parte de contar cuentos, ¿sabes? La exacto. parte de Dungeons and Dragons, donde tú creas Para mí es este hermoso. personaje coge su propia vida. Y esto es lo que ellos hacen. Ellos dan ese toquecito de iniciación y se crea esta historia gigantesca, que es lo que estamos buscando. Esta historia que uno dice, diantre, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y eso es lo que es, porque no, yo puedo decir la historia se va en esta dirección, pero tú me vas a decir, no, espérate, yo veo esta otra dirección. Y cuando tú me empiezas a decir, y yo te empiezo a decir esas dos direcciones que nosotros vimos, de momento sacamos una tercera, cuarta y quinta dirección, que es todo lo que es. Una Es simplemente, vez eh, salgamos de los personajes de Arkane, que eso nos va a coger como un mes, diría yo, que empecemos a hablar de otras regiones.
vamos a tener el chance de expandir en ideas, Sí, porque son regiones que no tienen esa cosa fija que es Arcane. exactamente. Y que nos permiten más a la imaginación. Así que, nada, yo creo que con eso tenemos. Vamos a dejarle eso ahí. Sí, Eh, como dije, la semana que viene, Echo y Heimer, un poquito más de vida y Jinx, como dije, toquecitos por encima, porque no terminamos de hablarlo, no nos alcanza el tiempo más que nada, y yo no me preparé lo suficiente de nuevo, me disculpo por eso, pero seguimos. Eh, Esto es podcastito nuevo, la carta histórica del LoL. Se me la sigue carta olvidando el histórica del League of nombre. Legends. Se me Eso es sigue lo que olvidando vamos. el nombre. Esa es la carta histórica del League of Legends. Me disculpo de nuevo por los detallitos. Espero que les guste la idea, que la vayan discutiendo un poquito ahí en los comentarios si les gusta. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Caitlyn, la sheriff de Piltover. Nacida en el seno de una adinerada e influyente familia de comerciantes, Caitlyn Kiraman descubrió rápidamente las bondades de la vida de la alta sociedad de Piltover, pero prefirió pasar su tiempo en tierras más salvajes. Igual de versada en el arte de mezclarse con la élite adinerada de la ciudad del progreso, como en el rastreo de un ciervo por el lodo del bosque, podía perseguir un ave en pleno vuelo sobre los distritos comerciales, o atravesar el ojo de una liebre a 100 pasos de distancia con el mosquete de repetición de su padre. Sin embargo, los mejores recursos de Caitlyn eran su inteligencia y disposición para aprender de sus padres, que reforzaron su capacidad innata de diferenciar entre el bien y el mal, a pesar de su vida acomodada y privilegiada. Su madre fue una de las auditoras principales del clan Kiraman, y siempre le advertía a Caitlyn sobre las tentaciones de Piltover y de sus promesas doradas que podían congelar hasta el corazón más cálido. Al principio, Caitlyn hizo oídos sordos. Para ella, Piltover era un lugar de belleza y orden que siempre la abrigaría después de sus travesías por tierras agrestes. Pero todo eso cambiaría el día del progreso, algunos años después. Al regresar, Caitlyn encontró su hogar saqueado y vacío. Los sirvientes de la familia estaban todos muertos y no quedaba un solo rastro del paradero de sus padres. Caitlyn aseguró la casa y de inmediato emprendió su búsqueda. Rastrear a una presa dentro de los confines de una ciudad era algo muy diferente a cazar en las tierras salvajes, pero, uno a uno, Caitlyn logró localizar a los matones que habían invadido su hogar. La búsqueda la llevó hasta una casa de seguridad escondida, donde torturaban a sus padres para sacarle información. Los rescató bajo el velo de la noche y alertó a los protectores de Piltover, aunque ninguno de los secuestradores arrestados conocía la identidad de la persona que los había contratado. Solo a un intermediario, cuya inicial era C. Caitlyn y sus padres comenzaron a reconstruir sus vidas, pero algo en ellos había cambiado para siempre. Su madre ya no podía afrontar la política y la hipocresía del clan y abandonó su prestigioso puesto. Esto ocasionó un vacío en el liderazgo Kiraman, y a pesar del profundo amor que sentía por sus padres, Caitlyn no tenía el más mínimo deseo de reemplazar a su madre, ni de aprender el oficio de artífice como su padre. Su atención se volcó de lleno en descubrir el misterio que rodeaba a aquella figura C. Gracias a sus habilidades de cazadora, se convirtió en investigadora privada, y pronto se ganó la fama de poder encontrarlo todo y a todos. Para felicitarla por su merecido éxito, los padres de Caitlyn le fabricaron un rifle Hextech de exquisito artificio, con mayor precisión que cualquier otro mosquete. El arma admitía una gran variedad de cartuchos especializados y podía modificarse a voluntad sin problemas. Un caso particularmente traumático que involucró un dispositivo Hextech extraviado y una serie de secuestros de niños llevó a Caitlyn a ser convocada por los protectores. La había recomendado un agente que, como ella, había desarrollado cierta afinidad por los casos extraños, y tras su pelea contra un grupo de quiméricos corruptos, contratados por un investigador químico lunático enloquecido por sus propios brebajes, le fue ofrecida oficialmente la posición de chef. Al principio, Caitlyn rechazó la oferta, pero, con el tiempo, logró darse cuenta
de que los recursos de los protectores podían acercarla al descubrimiento de la identidad del misterioso ser. Desde entonces, Caitlin se ha convertido en una oficial muy respetada dentro de las filas de los protectores, con el constante objetivo de hacer de la Ciudad del Progreso un lugar más seguro. Hace poco, unió fuerzas con una nueva recluta de Sound, la audaz e imprudente Vi. El misterio de cómo se formó esta dupla tan improbable, que ha demostrado ser muy eficiente, es objeto de rumores y especulaciones de taberna entre sus compañeros protectores y aquellos a quienes arrastran hasta la prisión. Pero lo que Caitlin no sabe es que C también está vigilándola a ella, cada vez más cerca, a medida que su investigación la acerca a la verdad. Jinx, la bala perdida. Al observar a Jinx, la mayoría solo ve a una mujer demente con un amplio surtido de armas peligrosas. No obstante, pocos la recuerdan como la chica relativamente inocente de Sound, una inventora con grandes ideas que nunca encajó del todo. Nadie sabe con certeza qué sucedió para que esa dulce niñita se transformara en una mujer desenfrenada e impredecible, infame por sus actos de destrucción sin sentido. Pero una vez que Jinx explotó en la escena de Piltover, su talento único para sembrar la anarquía la convirtió en leyenda. Jinx llamó la atención primero a través de sus bromas anónimas contra los ciudadanos de Piltover, en especial contra los vinculados a los adinerados clanes de comerciantes. Estas bromas iban de lo moderadamente molesto a lo criminalmente peligroso. Bloqueó las calles durante el Día del Progreso con una estampida de animales exóticos que liberó de la conexión del conde May. Interrumpió el comercio durante semanas cuando adornó los emblemáticos puentes de la ciudad con unos mascafuegos adorablemente destructivos. En una ocasión, incluso logró reubicar todos los letreros de la ciudad en sitios nuevos y completamente confusos. A pesar de que los objetivos de esta alborotadora desconocida parecían ser aleatorios, con una motivación fincada exclusivamente en el caos puro, sus acciones siempre estuvieron encaminadas a frenar en seco el ordenado bullicio de la ciudad. Naturalmente, los protectores atribuyeron algunos de sus crímenes a las pandillas de Kimopunks del distrito suburbano. A Jinx no le gustó que otros se llevaran el crédito por sus ardides maníacos, por lo que se aseguró de dar a conocer su presencia en cada escena del crimen. Pronto, comenzaron a circular los rumores sobre la misteriosa chica saunita de cabello azul que llevaba consigo explosivos tecnoquímicos, un lanzacohetes con forma de tiburón y una ametralladora. Aún así, las autoridades consideraron estos informes como ridículos y los descartaron. Después de todo, ¿cómo podría una humilde vándala callejera obtener esa artillería letal? La grandilocuente oleada de crímenes de Jinx parecía no tener fin, mientras los intentos de los protectores por atrapar al culpable eran frustrados en todo momento. Ella comenzó a etiquetar sus horas de destrucción con grafites vivaces y otros mensajes burlones dirigidos a su nueva propiedad. Ella comenzó a etiquetar sus horas de destrucción con grafitis vivaces y otros mensajes burlones dirigidos a la nueva aliada de la sheriff de la ciudad en la lucha contra el crimen, la vigilante Vi. La reputación de Jinx creció a tal grado que las opiniones sobre ella entre los habitantes de Sound estaban divididas. Algunos la consideraban una heroína por conflictuar a los arrogantes piltillos, mientras que para otros no era más que una lunática peligrosa que atizaría más las tensiones entre las dos ciudades. Tras meses de la incesante carnicería, Jinx reveló su plan más grande hasta ese momento. Con su característico color rosa eléctrico, Jinx pintarrajeó los muros de las bóvedas eclípticas, una de las tesorerías más seguras de Piltover, con una muy poco favorecedora caricatura de la vigilante Vi, junto con los detalles de cómo planeaba robar lo que ahí estaba almacenado. Un inquietante sentimiento de anticipación se asentó en Piltover y Sound en los días previos a la fecha prometida para el gran golpe.
muchos dudaron de que Jinx tuviera las agallas para presentarse y arriesgarse a una captura casi certera. Cuando llegó el día, Vi, la sheriff Caitlin y los protectores prepararon una trampa para Jinx afuera de la tesorería. Pero Jinx ya se había escabullido adentro a través de una caja de monedas de grandes dimensiones que se había entregado algunos días atrás. Cuando Vi escuchó el caos que emergía del interior del edificio, supo que los protectores habían sido aventajados otra vez. Entró abruptamente a la tesorería. La confrontación resultante redujo las bóvedas eclípticas a ruinas en llamas, mientras que de la alegre alborotadora Jinx no había rastro alguno. Jinx permanece prófuga hasta el día de hoy y es una constante molestia para Piltover. Sus acciones han inspirado crímenes que tratan de imitar su estilo entre los Kimopunks, así como numerosas representaciones satíricas que parodian la incompetencia de los protectores e incluso algunos nuevos coloquialismos entre ambas ciudades, aunque nadie se ha atrevido aún a decirle manototas en la cara a la vigilante Vi. Tanto el objetivo final de Jinx como su clara obsesión con Vi son un misterio. Pero algo es seguro, sus crímenes persisten y son cada vez más audaces. Vi, la vigilante de Piltover. Vi tiene muy pocos recuerdos de su niñez en Zaun, y lo que sí recuerda desearía olvidarlo. Como miembro de las pandillas de rufianes del sumidero, aprendió muy pronto a usar su ingenio y sus puños para sobrevivir. Todos aquellos que se encontraban con Vi sabían que ella podía librarse de los problemas mediante palabras o puños. En realidad, más seguido de lo que pensaba, escogía el segundo camino. Nadie que la conociera desde su juventud podía mencionarle algo sobre sus padres. La mayoría suponía que habían muerto en uno de esos accidentes industriales que, desafortunadamente, eran muy comunes en el distrito suburbano. A pesar de haber terminado en el decadente orfanato Casa de la Esperanza, un demente chatarrero del sumidero afirmó haberla encontrado a la deriva en un Moisés con espacio para dos en medio de las ruinas de un laboratorio químico derrumbado. Al fin y al cabo, Vi se dio cuenta de que era mejor que algunas cosas permanecieran en lo desconocido. Con su salvaje cabello rosa, se convirtió en una presencia distintiva de las calles de Zaun. Escapaba del alcance de comerciantes furiosos en los mercados linderos. Se pavoneaba por los bazares coloridos de las villas negras, o viajaba hacia Piltover sobre cintas transportadoras hidráulicas. No importaba el lío ni la estafa por realizar. Vi estaba en el centro de todo. No obstante, jamás le robó a nadie que no pudiera recuperar la pérdida y nunca lastimó a nadie que no lo mereciera. Al crecer, las travesuras de infancia se convirtieron en algo más audaz y usado. Fue entonces cuando Vi formó su propia pandilla. Impulsiva y arrebatada, aún hacía un uso desmedido de su fuerza bruta, y pocas veces se le veía sin portar un ojo morado o sin heridas en los labios. Encontró un mentor en el dueño de un bar al borde de las vías, quien atenuaba algunas de sus tendencias más autodestructivas. Él trató de reforzar su código moral y le mostró cómo pelear con disciplina, así como formas de canalizar su furia bullente. Con el tiempo, Vi fue acreedora de una reputación como alguien que cumplía con eficiencia, sin preguntar nada de por medio. Al escuchar las conversaciones entre los mineros saunitas que acudían al bar, se enteraba de cuándo se cerraban los grandes negocios, así como las maneras en las que se llevarían a cabo los pagos. Para un Kimo varón, eran solo migajas, pero para ella y sus amigos, representaba toda una fortuna. Planeó un robo, pero sabía que no lo lograría sin ayuda, así que se alió a regañadientes con los demonios de la Ataranza, una pandilla rival, para que formaran parte de sus filas. Todo marchaba bien, hasta que el líder de los demonios mató al dueño de la mina con un par de enormes guanteletes pulverizadores y dejó atrapados al resto de los trabajadores en los túneles. Mientras las dos pandillas huían con el botín, Vi supo que no podía abandonar a esas personas inocentes a su suerte. Se puso los guanteletes,
cuyos mecanismos de sujeción en las muñecas se prendaban dolorosamente de sus brazos, pero soportó la agonía lo suficiente como para abrir a golpes un camino para liberar a los mineros. Al día siguiente, Vi visitó a los demonios de la ataranza. Portando aún los poderosos guanteletes, se enfrentó a toda la pandilla y les propinó una golpiza tan legendaria que aún hasta el día de hoy se habla de ellas en las vías. Con el tiempo, Vi desapareció de Zaun en un momento de gran agitación, en el que las tensiones con Piltover estaban caldeadas. Entre las pandillas circulaban los rumores de que ella había muerto en una gran explosión en el corazón del distrito suburbano, o que había traicionado a sus amigos y huido a tierras lejanas. Sin embargo, la verdad finalmente salió a la luz cuando las cicatrices del viejo cascarrabios, una violenta pandilla cuyas rachas de asesinatos habían llegado incluso a los barrios altos, fue detenido por la sheriff de Piltover y su nueva aliada, Vi. La antigua líder pandillera ahora se encontraba al servicio de los protectores y había reemplazado los guanteletes pulverizadores de acción química por un par de nuevos prototipos Hextech Atlas. Nadie sabe aún con certeza por qué o cómo fue que Vi terminó trabajando junto a Caitlin, pero dada la naturaleza anárquica de las oleadas de crimen que asolaban a Piltover, las especulaciones apuntan a cierto demonio de cabello azul proveniente de Zaun.